Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea era hacer un pequeño repasito sobre el tema que había quedado pendiente, que eran los trastornos de la ansiedad dentro del DSM-4, que estuvimos viendo en el Zoom, pero básicamente quedaba como pendiente la clase, ¿no? Es una clase corta, pero en definitiva acá lo que nos interesa es pensar en términos de lo que son las neurosis. Para lo que es el DSM-4, los trastornos de ansiedad es lo que para la psicoanálisis son las neurosis. Para el DSM-4, desde la perspectiva descriptiva, ahí vamos a ver que hay algunos ítems que marcan puntualmente subtipos de ansiedad. Todas están atravesadas por la misma lógica, un trastorno de ansiedad concomitante, pero son distintos los modos, las formas y las situaciones en las que se ponen en juego. Entonces, en principio tenemos el trastorno de angustia sin agorafobia. Trastorno de angustia sin agorafobia. Es lo que, y ustedes van a ver, que al costadito del DSM-4 dice Panic Attack. Es lo que se denomina, o normalmente nosotros conocemos como ataque de pánico. Es una situación de desborde emocional severa que se manifiesta con opresión en el pecho, sensaciones de ahogo, sensaciones de presión en la garganta, nudo en la garganta, sensaciones de desrealización, que quiere decir cuando uno se siente que no está en el mundo, despersonalización, cuando uno siente que ha dejado de ser uno mismo, sensaciones de hormigueo en la mano, que se llaman paresias, hormigueo en las extremidades, hormigueo en la lengua, en la boca, en los labios, hormigueo en las extremidades, un hormigueo que puede llegar a tener alguna sensación de calambre o alguna sensación de tumescencia, que ya serían las parestesias, ¿sí? Son todas manifestaciones de índole funcional. O sea, en realidad, la sensación de taquicardia es una sensación, la sensación de falta de aire es una sensación, o sea, no hay ningún compromiso orgánico real. No hay ninguna situación de cardiopatía, no hay ninguna situación en donde haya un compromiso respiratorio, no hay ninguna situación en donde haya ningún tipo de situación en relación a las extremidades o al cuerpo, y no está en riesgo, digamos, de muerte del sujeto, que un poco lo que siente el sujeto cuando adviene un ataque de pánico es una sensación inminente de muerte. El sujeto no está sintiendo, no se está muriendo, en realidad, no se está volviendo loco, en realidad, ni nada de lo que de alguna manera el paciente manifiesta que siente cuando tiene un ataque de pánico. Pero digamos que es una patología muy común actualmente. Hay muchos pacientes que ingresan a las guardias por ataques de pánico y muchos tratamientos en relación a esto. Por otro lado tenemos la ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad es parecido al trastorno de angustia sin agorafobia, pero a diferencia del trastorno de angustia no se manifiestan los síntomas de manera tan repentina y tan masiva. Es una sensación permanente de tensión emocional, en donde lo que refiere el sujeto es que está sintiendo como que algo malo le va a pasar, pero no sabe bien qué, pero está viviendo como en una situación permanente y constante de sensación desagradable, tanto emocional como física, y que de alguna manera siente que algo no anda bien, algo le va a pasar, algo es inminente que va a ocurrir. El trastorno de ansiedad. Después tenemos el trastorno de fobias simples. Las fobias simples son cuando la angustia se desencadena a partir de la presencia real o fantasiada de un objeto concreto al cual el sujeto teme, que puede ser un animal, que puede ser un insecto, que puede ser una situación. Hay fobias situacionales, hay fobias a objetos, hay fobias a fantasías.
Por ejemplo, una situación social es una fobia. Dentro de la fobia vamos a ver que hay distintos tipos de fobia. A veces que tienen que ver con específicamente el objeto y a veces que tienen que ver con la situación. Por ejemplo, la agorafobia es una situación de fobia a los espacios abiertos, en donde uno siente que no tiene ninguna posibilidad de atención inminente. También a los espacios cerrados, cuando uno siente que no tiene escapatoria, ¿sí? Y eso se llama claustrofobia. Después, bueno, hay aracnofobias, fobias a los animales, fobias específicas, fobias a las situaciones, fobias a la situación de ascensor, que no necesariamente tienen que ver con el encierro. Porque fíjense que hay muchos sujetos que manifiestan que no tienen ninguna situación de estar en un lugar pequeño, encerrados en un lugar pequeño, pero cuando entran al ascensor no lo pueden tolerar. O cuando viajan en avión no lo pueden tolerar. Que tiene más que ver con la situación de la pérdida del control sobre un determinado momento, ¿no? Lo que dura el ascenso en ascensor, lo que dura un vuelo, ahí no puedo hacer nada porque no me puedo bajar del ascensor en cualquier momento, tengo que esperar a que llegue, y tampoco el avión, no me puedo bajar del avión en cualquier momento, tengo que esperar a que aterrice. Entonces la situación no es el objeto, sino que es la situación lo que genera la fobia. En el momento en el que el sujeto está frente al objeto fóbico o en situación fóbica, se manifiesta algo muy parecido a lo que es el trastorno de angustia severa, el ataque de pánico. Después veíamos trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que se manifiesta justamente también con una fuerte tensión emocional directamente ligada a la necesidad de hacer algunos rituales directamente ligados a acciones específicas en determinadas situaciones concretas, como por ejemplo cepillarse los dientes 34 veces, atarse los cordones y desatarse los cordones 10 veces, o sea, por lo general siempre hay un número, está estandarizado eso, y lo tienen que hacer varias veces, y tienen que volver para cerrar la puerta 2 veces y tienen que irse y después volver para volver a cerrarla otras 2. Ese pensamiento intrusivo, molesto, terrible que el obsesivo siente, justamente es la imposibilidad de tomar una decisión. Decir, bueno, me voy y listo. Siempre hay como que algo se genera y el pensamiento empieza a necesitar del ritual de ir y verificar, ir y verificar, ir y hacer. Y hay rituales que son absolutamente más insólitos, como saltar baldosas, como dar 3 vueltas alrededor de un auto azul cada vez que me encuentro con él, o no poder cruzar la calle si no hay una bajada para el lisiado. Bueno, hay un montón de aspectos que tienen que ver con digamos, ese pensamiento ligado a lo compulsivo, o sea, no poder dejar de pensar, y a lo impulsivo, que es no dejar de poder actuar de manera, insisto, por lo general, repetitiva, ¿sí? Ritualística. Por otro lado, ya veíamos que hay trastornos directamente ligados a el estrés, el trastorno de estrés agudo, y el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés agudo tiene que ver con una serie de situaciones que van llevando al sujeto a un desgaste emocional que provoca estados de ansiedad generalizados, pero que están circunscritos a una situación de su vida, que puede ser una situación laboral, que puede ser una situación familiar, que puede ser una situación interpersonal, que genera en el lapso de un tiempo un estado de desmoronamiento emocional que pone de manifiesto una ansiedad inusitada, ¿sí? Aparte del compromiso de algunas áreas específicas del cuerpo, porque acá también vemos que cuando el nivel de estrés genera un amplio estado de malestar durante mucho tiempo, uno tiende a naturalizar el malestar, y en esa naturalización del malestar el cuerpo tiene que sostener y soportar todo lo que ese malestar genera, ¿no? Y ahí muchas veces sí se generan situaciones orgánicas
dispepsias, úlceras gástricas, colon irritable, problemas intestinales, en algunos casos problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas en la piel. Bueno, esto es muy significativo. Entraríamos en lo que nosotros denominamos patologías psicosomáticas, pero acá directamente ligado al estrés. A diferencia del estrés agudo, el estrés postraumático es igual que el estrés agudo, pero la diferencia es que tiene que haber un acontecimiento en donde el sujeto haya sido partícipe, protagonista o directo o indirecto de un acontecimiento en donde hay un riesgo potencial de vida. Supónganse un choque violento, un accidente violento, que haya sido protagonista o haya estado al lado, o haya visto cómo muere una persona. Esa situación, esa embestida violenta, emocional, genera una situación de ansiedad que de a poco se va generando, y hay algunos síntomas que son característicos, como los sueños repetitivos en relación a la escena traumática, como el flashback. El flashback es una sensación como si uno estuviera reviviendo el momento en el cual se produce la acción traumática. Hay ciertos grados de generalización del cuadro, entonces por lo general quien ha tenido una situación traumática en un determinado lugar empieza a tener fobia a la periferia. No sé, yo choqué violentamente en Lula y Santiago del Estero y ya desde hace un tiempo no puedo ir al centro, para nada. Es más, trato de evitar tomar la avenida Ludo, o trato de evitar pasar por cerca de las inmediaciones del lugar, y si por accidente pasa que tengo que pasar por ahí, automáticamente se activan los mecanismos de ansiedad, de flashback, se activa nuevamente la sensación. Esto está asociado también a sensaciones de ansiedad, como una suba de nivel en cuanto a la frecuencia cardíaca, a la respiración que por lo general es fría, una transpiración ansiosa. Eso son dos características del trastorno de estrés postraumático. Y después, bueno, los trastornos de ansiedad inespecificados, en donde no hay un criterio diagnóstico que dé lugar a alguno de estos cuadros, entonces tenemos que plantear que el sujeto tiene un estado de ansiedad, pero indiferenciada. Esto básicamente es lo que en el DSM-4 está pautado como dentro de lo que se denominan trastornos de ansiedad. Cuando hablamos de neurosis, ¿sí?, para el psicoanálisis, recuerden que siempre nosotros pensamos que la manifestación sintomática está directamente ligada a aquello que el sujeto ha reprimido, por lo tanto no se acuerda ni tiene ni idea. Recuerden, cuando está reprimido, el sistema consciente no lo tiene en cuenta, no sabe que eso le genera algo por otra vía, pero no obstante, eso que está reprimido se descarga en el cuerpo, en la histeria, en el pensamiento, en las neurosis obsesivas y en los objetos externos, en las fobias actuales o en las neurosis actuales o en las fobias específicas. Entonces, nosotros siempre partimos de la base de que más allá del cuadro sintomático, tenemos que ver qué es lo que está provocando que el sujeto exprese por una vía patológica algo que no está pudiendo expresar por la vía que corresponde, que es la de la expresión. ¿Sí? En el Zoom hemos trabajado esta cuestión y me parece que es interesante. Ustedes tienen un material de Nacio, tienen un texto de Nacio que se llama El dolor de la histeria, en donde ahí especifica y trabaja puntualmente todas estas cuestiones que tienen que ver con las neurosis obsesivas, con las neurosis histéricas, con las neurosis actuales, un poco la fobia como trastorno de angustia. A nosotros nos parece la angustia es algo que no es necesariamente negativo, sino que tiene que ver con la señal de que algo no anda bien. Cuando uno está angustiado es porque algo en la vida del sujeto no está andando bien.
Entonces la angustia viene como un modo de aviso, como si fuera la fiebre, ¿vieron? En la infección. Bueno, la angustia viene a contarnos o a decirnos que algo no anda bien en algún lugar de nuestra vida. Entonces esos ataques de pánico para nosotros es una señal de que hay algo que hay que modificar, de que hay algo que el sujeto está sosteniendo a costa de una gran carga de tensión que encuentra su descarga de una manera irracional y absoluta, generando toda esa incomodidad, esa zozobra, ese temor, ese terror que genera en los pacientes que tienen los ataques de pánico. O sea, el ataque de pánico en sí no es el cuadro, es la manifestación. Lo que nos pone en aviso a la angustia es que algo no anda bien. Fíjense que nosotros planteamos que la angustia es la única emoción verdadera. ¿Por qué? Porque no engaña la angustia. Cuando la angustia viene es porque algo no anda bien. Hay otras emociones que pueden ser un poco más engañosas, que pueden tener que ver también con ciertas situaciones propias, ¿no? La angustia no. Por eso, quien siente la angustia, lo siente como una emoción tan extraña, tan dolorosa, tan movilizante, y a la vez nos genera tanto miedo. Nos pone sobre la idea de la muerte o nos pone sobre la idea de la locura. Por el nivel de malestar que se expresa en esa descarga. Entonces vamos a pensarlo así para ir trabajándolo. No nos sobrecarguemos mucho tampoco con materiales, más que el que tienen en el módulo, el texto de Nacio y desde el DSM-4, trastornos de ansiedad, y vamos viendo los criterios diagnósticos de cada cuadro como para ir diferenciándolos unos de otros. Porque si bien son todos tipos de ansiedad, son todos tipos distintos que hacen a una especificidad puntual en el orden de lo clínico. Bueno, yo quería más o menos que tengan este pequeño video en el Classroom como para después tomar el DSM-4 y ir punteando lo que les voy comentando. Así que hasta acá por hoy, y yo les subo esto para tenerlo esta semana. Igual ya el Zoom sobre este tema lo hemos trabajado. Para la próxima vamos a ver si trabajamos un poco cuestiones relacionadas a los trastornos por uso, consumo o adicciones a sustancias. Nos vemos.